¿Qué tal amigos? Vamos a iniciar con un nuevo video, vamos a iniciar con algo nuevo en el canal, algo que me pareció muy entretenido, pero no sé, tal vez sea por mi infancia o porque tal vez a mi hermanita le gustó quizás, pero bueno, vamos a iniciar con esta nueva serie llamada Mini Force X, así es, vamos a empezar con el capítulo número 1 llamado Máximo Poder, así que comencemos con este video que se vendrá, intentaré hacerlo lo más épico posible, así que comencemos. Todo comienza primero con una invasión a la Tierra donde vemos como siempre vienen a atacarla, estos tres villanos que básicamente están ante el poder del famoso Señor Zenon, que es el todopoderoso rey del parecer de la galaxia, y viene a invadir básicamente la Tierra, a lo cual esos tres personajes le dan todo su informe, que básicamente la Tierra tiene un poder negativo mucho mayor, que se obtiene básicamente cuando las personas se sienten muy mal, muy parecido a lo que pasa en cualquier serie, pues este villano le dice a sus sirvientes que le traigan a alguien poderoso para que pueda capturar esta energía negativa y básicamente lo puedan utilizar para ser más poderosos, así que vemos que ellos se van a buscar a ese informante y vemos que encuentran con este increíble villano, que básicamente es conocido y temido por el nombre de YouTube, que básicamente su poder es que con sus ondas sonoras puede hacer que las personas se sientan tristes y así obtener emociones muy negativas. Es por eso que él se va a encargar de difundir el caos y básicamente sembrar emociones negativas en la gente y así obtener más poder para el señor Zenon. Pero vemos aquí que en la Tierra, en la casa de una niña llamada Susie, vemos que se encuentran estos animalitos que están muy hambrientos y básicamente esperan a que Susie se despierte para que los pueda alimentar. Vemos que está el personaje amarillo, que es un osito, el azul que parece un ave, el rosadito y el rojo que creo que es mi personaje favorito. Vemos que Susie no se despierta por más que ellos intenten hacer muchas cosas, pero por último le dan un martillazo que al parecer hace que se despierte o algo parecido. Pero vemos que se despierta súper tarde porque al parecer va a llegar muy tarde a la escuela, algo que el rojo básicamente está muy asustado porque si Susie llega tarde no logrará alimentarlos justo a tiempo y básicamente se pondría muy de malas como lo está pasando aquí el personaje de azul, así que pues sería muy trágico. A lo que vemos que estos animalitos que al parecer tienen un increíble intelecto le diseñan a Susie un lapicero muy inteligente que al parecer puede hacer todas las respuestas muy rápido. Vemos que Susie se lo lleva a la escuela porque no sabía qué era, ya que pues no sabe que los animalitos pueden hablar o pueden ser muy inteligentes, porque una extraña razón, no lo saben, no sé, se mantienen encubiertos para que Susie básicamente no lo descubra seguramente. Y pues vemos que Susie utiliza esto en la escuela donde vemos que básicamente funciona muy bien al principio, pero al final vemos que el lápiz empieza a fallar un poco hasta que causa cortocircuito y casi explota más o menos el lugar donde se encontraba Susie. Por suerte no está herida y solo está un poco quemada, pero por suerte. Vemos que los demás se ponen muy preocupados porque al parecer hasta la explosión llegó hasta donde ellos se encuentran. Pero vemos que aquí los villanos básicamente están al borde ya de obtener básicamente todo el poder para el señor Zenon. Pero vemos que YouTube básicamente lanza sus ondas sonoras a todo el mundo, donde vemos que logra hacer que las personas básicamente queden muy mal. Personas que iban a declarar su amor vemos que se ponen tristes, personas felices de ganarse la lotería se ponen tristes, y lo mismo pasa con toda la gente. Vemos que Susie llega a su casa básicamente a reclamarle a esos animalitos que básicamente tuvo cero y por eso es que no podrá alimentarlos mucho tiempo porque tendrá que ocuparse más en los asuntos básicamente de su casa y pues en aprobar sus cursos, donde vemos que los demás se ponen un poco preocupados. Pero vemos que llega básicamente su tío llamado Duri, que es como un tío muy relax, muy relajado porque parecer le botaron de su trabajo y por eso es que está todo fresh, relajado, y le dice a Susie que básicamente no tiene que preocuparse, todo estará bien y todo estará muy tranquilo. Pero inmediatamente las ondas de YouTube básicamente llegan hacia ellos, donde vemos que ambos se ponen muy tristes por el tema de las ondas de YouTube, donde vemos que básicamente a los animalitos les llega una alerta que les dice que tienen que ir directamente a la base, donde vemos que todos se van en sus cápsulas de hámster y llegan directamente a la base, donde se encuentra con el comandante Chen, que básicamente les dice que está causando el caos en la ciudad, llamado YouTube. Con sus sonoras básicamente puede hacer que la gente se sienta muy mal, a lo que los animalitos al saber esto básicamente le dicen cómo pueden ayudar, a lo que el comandante Chen básicamente les dice que estuvo trabajando mucho tiempo en una especie de disco de poder, que básicamente les dará el poder de unas bestias poderosas para que pueda detener al villano en esta ocasión y también en todas las ocasiones donde posiblemente haya un villano, a lo que los demás le dicen que con esto posiblemente logren derrotarlo muy fácilmente y aceptan el poder, a lo que los demás dicen que aceptan la misión y básicamente se ponen en marcha para poder detener a YouTube, donde vemos una increíble secuencia de transformación de estos personajes donde activan vemos sus poderes X. Así es, el poder de sus bestias está siendo activado en estos momentos, vemos que están listos y se preparan para llegar contra YouTube, donde vemos que YouTube se encontraba en un edificio perfectamente listo para hacer que la gente esté a su posición y esté a su poder, pero vemos que llegan estos increíbles superhéroes que básicamente son los Power Rangers o parecidos. Vemos al azul que se llama Bolt, vemos al rojo que se llama Sammy, al amarillo que se llama Max y al rosado que se llama Lucy. Así que le dicen básicamente a los villanos que es tiempo de que se termine toda su maldad y que básicamente ellos se encargarán de detenerlos, donde vemos que empieza el combate lanzando increíbles tácticas y movimientos contra los héroes random que aparecen ahí, donde vemos que los Mini Force X básicamente activan sus poderes, donde básicamente el azul activa su fuerza pistola Bolt X, donde básicamente
le da un arma para detener a los villanos. Vemos que lo utiliza muy épicamente, pero como se da cuenta que todavía hace falta más, decide utilizar su espada Bolt X, donde básicamente les da con todo a los villanos, derrotándolos muy rápidamente y muy básicos. Vemos que Rosado también se desempeña bastante en derrotar a sus villanos, increíblemente muy épico. Pero vemos que el amarillo básicamente quiere acabar con todo esto rápido, así que activa su fuerza Disco X, que básicamente es un poder muy diferente, donde vemos que invoca básicamente un oso de piedra con su poder y básicamente le lanza a los villanos, donde básicamente los derrota de inmediato. Vemos que YouTube, al ver cómo lo están superando, decide lanzar un ataque sonoro contra ellos. Vemos que al parecer los héroes utilizan su poder para hacer un escudo, vemos que logran resistir el poder de YouTube, así que básicamente el rojo decide acabar con esto muy rápidamente, haciendo su poder fuerza Disco X. Vemos que el azul logra destruir primero antes la guitarra de YouTube para hacer que ya no haga ningún ruido sonoro, así que el rojo lanza su águila de hielo básicamente para derrotar a los enemigos. Vemos que ese poder es más que suficiente para poder congelar a YouTube y destruirlo por completo. Al final se dan cuenta que detuvieron a YouTube, así que deciden hacerse una retirada, donde vemos que los seres dicen al final que ni se les ocurre regresar. Vemos que terminan con una pose épica entre todos. Y bueno amigos, ¿qué piensan de este increíble video? ¿Les gustó cómo se desempeñaron estos héroes? Al parecer me llama mucho la atención los poderes que tienen ellos, la verdad se ve increíbles para hacer una serie muy para niños, pero está muy épico la verdad. Díganme, ¿quieren seguir viendo los capítulos de Mini Force X o hasta aquí lo dejamos? Todo dependerá del apoyo que tenga este video, así que es todo por hoy, nos vemos para la próxima y bye.